Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer un esfuerciño, que dirían en Galicia, por no dormirnos ni vosotras ni yo, que todo puede pasar. Y siempre cuesta. Estas horas no es lo mejor, pero bueno. Pero bueno, hacemos nuestra oración también esta tarde. Y después de haber meditado esta mañana sobre la cruz y sobre también el corazón de la Virgen, nos paramos en esta meditación de la historia de las misericordias de Dios a pensar precisamente en la unidad, es decir, cómo esas dos fiestas, esos 2 días, pues coinciden en el día, y por tanto también significa, hay un simbolismo ahí de unidad en todos los sentidos. Pero vamos a pararnos un poquito a pensar en esa pasión, así podemos decir, pasión por la unidad, que está bien centrada, por otra parte, como todo en Cristo, porque es Cristo quien pide al Padre el don de la unidad para sus discípulos. Nos narra San Juan, el capítulo 17, en la última cena. Y que unidad que después, como aparece también en los Hechos de los Apóstoles, resplandece en los primeros cristianos. Unanimiter in oratione, perseveraban unanimiter in oratione, perseveraban juntos rezaban junto con María, la Virgen Madre de Dios, etc., ¿no? Y una de las dones, ¿no?, o que frutos, o como queráis llamarle, del Espíritu Santo también, es estrechar esos lazos de comunión entre los miembros de la Iglesia. Cosa que el pecado ha roto, porque ya sabéis muy bien que el pecado rompe, el pecado es el que nos produce la ruptura en todos los sentidos, ¿no? Pero en fin, ya hemos hablado esta mañana un poco de eso. Entonces, más bien, es decir, mirar cómo la unidad, el Espíritu Santo tiene un empeño en la Iglesia, de que esa unidad se permanezca, se mantenga, crezca, vuelva, porque llevamos tantos siglos sin esa unidad. Y unas peticiones que hemos rezado este mes de enero también por la unidad de los cristianos, y permanezca y sea cada vez más, pues eso, ¿no? Es decir, una pasión de los cristianos. Pero claro, diríamos que hay como una condición, una condición. ¿Qué significa vivir la unidad? Le damos un poco de vueltas. Pues, ¿o qué tenemos que hacer realmente para que haya de verdad se manifieste la unidad? Y hay que pensar que no hay unidad si no hay caridad. Si no hay caridad. Es la unidad buena, la unidad que tiene esa calidad divina, la unidad que refleja bien la unidad misma de Dios. Quizás sea esto un poco como hilo conductor, o si quieres núcleo, cogollo de todo lo que vamos a hablar. La unidad entre los cristianos, la unidad de una familia, la unidad de la Iglesia, la unidad entre los hombres, la unidad, eso tiene mucho que ver, es decir, está muy fundamentado en la unidad de Dios, en esa unidad de la Santísima Trinidad, unidad en Dios y diversidad de personas, pero es un reflejo, la unidad misma de Dios, ¿no? La gran tentación respecto a la unidad, dando por supuesto que queremos vivir la unidad,
es entenderla como con un sentido mecánico, es decir, con la unidad propia de un artefacto donde cada una de las piezas declina de su identidad en favor del conjunto. Como puede parecer, puede suponer o puede sucede, por ejemplo, un ejército. Siempre hay héroes y siempre hay, pero en general es donde es todo lo importante es el conjunto, ¿no? Porque es verdad que es lo más eficaz, por otra parte, en una batalla. No hacer la guerra por tu cuenta. La frase no tiene, está muy bien traída aquí, sino hacerla todos juntos. Pero no es esa de unidad que estamos hablando, no es la unidad mecánica, donde la identidad de cada pieza queda como borrada, ¿no? Sino que no es un tornillo más de una pieza que tiene su función y ya está, que es importante, por supuesto, pues si el tornillo se estiera o si esa pieza de una clave no estuviera, pues evidentemente se resentiría toda la máquina, pero sino que es una unidad que está muy unida, o sea, tiene mucho que ver con esa frase que decimos en el Gekunque cada viernes, cada tercer domingo, quiero decir, ese momento en que decimos neque confundentes personas, neque substancias separantes, sin confundir a las personas y sin separar la sustancia. No se separa la sustancia, pero no se confunda a las personas. Cada persona conserva su identidad y se resalta, por otra parte. Por tanto, la unidad y estoy pensando en la obra, y estoy pensando en la Iglesia también, que realmente tiene que vivirse, o que tendríamos que vivir, no es la que anula la personalidad, como una especie de debilitamiento exigido por el conjunto, sino que más bien es la que levanta, o sea, la que valora mucho más la personalidad de cada persona, para la redundancia. Claro, esto implica muchas cosas, pero te decía lo de la caridad. ¿Qué implica que vivamos así, que vivamos en cualquier tarea, ¿no? Esa unidad. Estamos pensando en nuestra tarea apostólica, estamos pensando pues en la vida de un centro, en la vida de la Iglesia, lo que queráis, ¿no? O sea, es que se puede aplicar a todo, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Qué conlleva? Pues yo diría que querer a cada persona con su identidad propia, sin dejarme llevar por un sentimiento natural que a veces viene entonces en doble sentido, de atracción hacia una persona porque tiene tantas cosas comunes a mí, o al contrario, es tan distinta de mí que es muy difícil que compaginemos en nada, ¿no? Sin dejarme llevar por eso, ¿no? Por las cualidades o los defectos de cada persona, por el modo de ver las cosas, por el estilo, por la ciudad donde se han formado, de dónde son, por los gustos que tiene, ¿no? Ese reconocimiento, es decir, el poder valorar y querer a cada persona con su identidad propia, piense como piense, actúe como actúe, tenga el carácter que tenga o la personalidad que tenga, eso es favorecer la unidad. Porque no estamos fomentando también la personalidad de cada uno para que todos, conociéndonos bien, podamos vivir esa unidad, podamos unirnos y podamos crecer. No somos, todo esto no somos números de un conjunto, sin más. No somos, es verdad que nuestra vida, es verdad que por otra parte hay que pensar, porque es así, que no somos necesarios, es decir, que evidentemente la contingencia está ahí,
Es decir, que no, el Señor nos quiere mucho, tenemos la dignidad de cristianos, la dignidad de hijos de Dios, pero no somos parte absolutamente necesaria, o sea, no somos imprescindibles, es la palabra. No somos imprescindibles. A veces podemos pensar eso, A veces podemos llegar a pensar que somos imprescindibles. Eso da mucho que pensar, ¿no? Me decía una persona de casa que tuvo un puesto importante en la política española hace ya muchos años. Por un pelín no llegó a ser ministro, pero estuvo a punto de serlo. Pero tuvo a nivel jurídico y a nivel, un puesto importante. Pero claro, pasaron los años, cambiaron las tornas, pasaron los años, se jubiló, fue dejando puestos, y le entró pues esa sensación de decir todo lo que he hecho o todo lo que era, y ahora pues el reconocimiento que tenía, pues entonces dice que le dio mucha paz un día, en broma decía y en serio, cuando leyendo la Escritura, un hombre con una gran vida interior, ¿no? Con muchos años de vocación y muchos años de entrega, y decía, pero que es verdad, había sido una persona importante, pero me decía, claro, cuando yo leí la Sagrada Escritura, el libro de la historia de José, y llega un momento en el que pasan los siglos, o pasan los años, y llega la historia de Moisés, y dice el comienzo, y vino un faraón que no conoció a José. Entonces ya todo lo que José fue, ya no era nada. Y dice, bueno, eso me dio paz, saber que José fue en Egipto, pues el segundo después del faraón, y después pasaron los años y nadie se acordaba de José. Pasan los años y, verdad, uno se olvidan de nosotros. Es normal. Es normal. Estuve trabajando en un colegio hace muchos años y al cabo de unos años volví ahí de visita y preguntaban las profesoras, ¿y quién es este cura? Bueno, normal. Pasan los años. Es decir, eso no tiene nada que ver con que sepamos valorar a cada uno. No somos piezas de una maquinaria, estamos unidos a los demás, pero cada uno tiene su personalidad. Y queremos a todos con su personalidad. Y reconocemos eso también. Claro, por eso la unidad conlleva el conocimiento de cada uno. Su modo de ser. Sus cualidades. Incluso decía nuestro padre sus defectos. Luchando contra ellos, evidentemente. Es decir, incluso yo os diría que una muestra de amor a la unidad es que afirmemos decididamente las peculiaridades de cada uno. Y defendamos las peculiaridades de cada uno. Por una parte, fijaros, contemplamos con agrado la forma de ser de una persona que es distinta de nosotros, a veces incluso peculiar, quizás poco convencional. Nos gozamos con los distintos que somos, sin reaccionar mal. Porque cuando reaccionamos así, cuando pensamos es que esta persona es poco convencional, es peculiar, qué rara. ¿Sabéis qué nos pasa? Que nos distanciamos de esa persona por dentro. Nuestro padre quería que cada uno desarrollase su personalidad, y nos exhortaba continuamente también
uno a uno, a que no nos dejáramos empequeñecer, a no entrar en un molde, a desarrollar nuestros gustos, nuestros puntos de vista sobre las cosas. Por supuesto. Y por una parte eso, y por otra parte también en sentirse comprometidos también en ayudar a ese modo especial para que se realice. Es decir, eso nos ayuda mucho. O sea, no es que solamente te quiero como eres, es que te ayudo a que mejores también en eso. Porque estoy procurando, ¿no? Es decir, apoyarme también en tu manera de ser para que vivamos esa unidad. Es decir, eso creo es importante, sobre todo porque es que si no, podemos tener la sensación a veces de que no somos útiles, de que somos un cero a la izquierda, de que no se cuenta con nosotros, que no, es decir, es verdad que luego somos como somos y somos a veces peculiares y tenemos nuestra manera de pensar, pero es que da igual. Evidentemente, mientras no ofenda a Dios. ¿Eso ofende a Dios? ¿No ofende a Dios? Adelante. ¿Es una manera distinta de pensar, de gustos y tal, lo que sea? Adelante. Podemos pensar en cosas muy externas, ¿no? Pues la que le gusta ese tipo de vestido, el que le gusta este color, le gusta no sé qué, este perfume, yo que sé, 1000 cosas, ¿no? La que piensa de una manera o de otra, en diversos aspectos. La que es introvertida, la que es extrovertida, la que te cuenta las cosas en tiempo real. Y ya se lo has oído muchas veces. La que cuenta las mismas anécdotas siempre, que ya las has oído, porque llevas viviendo con ella 25 años. O la que no sabes ni cómo piensa de nada. Mientras que no sean ofensa a Dios. Y habitualmente no lo serán. Claro, eso conlleva... es querer, esto es bonito porque es una parte importantísima de la unidad, querer de esa forma es hacer que cada uno se sienta libre. Es decir, que le ayudemos a poner acto sus preferencias, sin que las preferencias de los demás sean como una losa. Otra vez este tipo de películas, o esta serie que es un rollo, sí. Otra vez. Mirad, hay personas que yo creo que por sí mismas, manera de ser, engendran libertad. No porque vivan ¿no? La libertad de espíritu, en ese sentido, sino que tienen un saber hacer de tal manera que hacen que uno desarrolle sus capacidades personales. ¿Y para eso qué hay que hacer? Captar los gustos de los demás, estar atentos a las formas de hacer, verlos siempre en sentido positivo, aunque a mí eso de verdad no me interesa demasiado. Pero es muy importante, y más en una comunidad, en una relación concreta, en una sociedad, en un momento, en una situación donde estamos viviendo muchas horas juntos, o donde hay donde nos rozamos todo el día, donde hay momentos en los que sí hay más momentos de vida de familia, otros veces menos, esos ratos, pero es que pues ya como la quieres de verdad a esa persona, y como ya la ves, le ves la cara y ya sabes qué le pasa, ya sabes que necesitas pues estar a su lado en silencio porque no le preguntes, o al revés está pidiendo que le preguntes, que te quiere contar, y uno va conociendo a las personas, las va queriendo, y entonces vamos engendrando libertad, es decir, en ese sentido que te decía antes, de cómo ayudarles a que cada uno sea como es. Esta es la clave. Eso engendra unidad. En el fondo es querer a la gente.
En el fondo es querer a la gente, es quererlas. Es que me es difícil quererla por cómo es, pues tienes que quererla. Tienes que quererla. Tienes que reconocer, aunque sea distinta que tú, tenga otra manera de pensar, pero tienes que quererla. Y esto es muy importante. Quizás es una caridad esta la que entraña, la que exige la unidad, que entraña también, fijaros, entraña mucha humildad. Mucha humildad. Exige el propósito de no juzgar nunca desde mi atalaya a nadie. De mi atalaya interesada. Ni porque no piensa como yo, ni porque lo contrario, ¿no? Ni porque se ha anquilosado en sus pensamientos, ni por lo contrario. Exige humildad. Creo que una manifestación clara de esta forma de humildad que venimos considerando es la alegría real por el bien de los demás. Es decir, por los éxitos de los demás. Llegar a poder decir, con personas que quizás son distintas que nosotros, qué bien estoy contigo, qué bien estoy contigo, qué bien, qué fácil es poder convivir con esa persona. Y a lo mejor piensa absolutamente distinto que nosotros. O qué alegría, aunque de aquello yo no saque ningún beneficio. Cuando quiero a los demás, sus alegrías son las mías. Sus preocupaciones son los míos. Sus silencios son los míos. Sus tristezas son las mías. Y esto es una forma de humildad, creo que muy alta. Yo creo que es incluso un criterio de rectitud interior. Alegrarse con los que se alegran, gozar con sus gozos, sentir con sus gozos, sentir como propios sus logros profesionales humanos. Como decía aquel adagio africano que le gustó tanto a don Álvaro, qué fácil se sube una montaña cuando arriba está nuestro amigo. Le gustó mucho a don Álvaro en uno de los viajes a África, lo repitió muchas veces, más o menos decía esa idea, ¿no? Qué fácil o qué alegre se sube una montaña cuando arriba está una persona que queremos, nuestro amigo. Participar de las penas de los demás a veces es fácil, ¿no? Una forma, yo creo que incluso, no sé, darle vueltas a esto, pero participar a veces de las penas de los demás, el sentido de compadecer, yo creo que es una caridad desde arriba, es decir, como de compasión, pero compasión mala, es decir, compadecer. A veces es mucho más complicado alegrarse con los alegrías de los demás, incluso más todavía cuando esas personas son mejores que nosotros y lo reconocemos, nos adelantan. Pero eso fomenta muchísimo la unidad.
con esas personas con las que convivimos, con las que estamos tanto tiempo, con las que trabajamos, y esto se puede aplicar evidentemente a un trabajo profesional, se puede provocar a una sociedad, a la obra, a la iglesia, lo que queráis, porque en el fondo esto está mucho en el corazón de cada persona, ¿no? De cada persona. Es aquello de nuestro Padre, que en el fondo, si pasamos al plano sobrenatural, es porque nos damos cuenta que en esa persona está Cristo, porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Por eso os quiero tanto, hijos míos, porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. ¿Por qué me alegro de la sangre de los demás? Porque en él veo a Cristo, en ella veo a Cristo. Por supuesto. Pensadlo, ¿no? Pensémoslo un poquito. Me alegro cuando veo que hay una persona que en su trabajo, en sus aficiones, en su trato con los demás, se ve que lo pasa fenomenal. Siento la inclinación a frenar esta alegría, o a veces me empeño incluso, no creo que seamos tan malos, pero en buscar sombras y cosas turbias. Me extraña, pero en fin, todo puede ser. Es el sí, mira que no sé cuánto es, pero pensémoslo un poquito, pensémoslo en la presencia del Señor, ¿no? Y pensemos, como te decía, ¿no? En la unidad de la obra. No me preocupan los obstáculos exteriores, con facilidad los venceremos. Carta del año 39 de enero, de nuestro Padre. No veo más que un obstáculo imponente, vuestra falta de filiación y vuestra falta de fraternidad. Si alguna vez se dieran en nuestra familia, todo lo demás no tiene importancia. Cuando se cuenta con padre y hermanos unidos plenamente por Cristo, con Cristo y en Cristo. Claro, esto es un paso más todavía de lo que estamos hablando. Porque es verdad, ver detrás de todo esto al Señor. Cuando Cristo en la última cena habla del ut unum sint, que seamos uno, que sean uno como nosotros, mejor dicho, el Señor está pensando en la unidad de la Trinidad, que es perfecta, porque en Dios todo es perfecto, porque el Padre es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Todo lo es, ¿no? Y son diferentes personas, pero una unidad perfecta. Está pensando en eso. Somos diferentes, pero estamos unidos porque nos queremos con humildad y con la caridad. Es decir, lo que une realmente esa unidad es lo que hace, lo que es el pegamento más fuerte, o si quieres, lo que realmente nos une es la caridad, es decir, la caridad y la humildad. Me alegro con las cosas de las demás, la quiero porque es mejor que yo. Desarraigo de mi vida esas envidias que puedo tener, no la juzgo por lo que... Por supuesto, esto no tiene nada que ver con corregir, con ayudar, porque corregimos por amor siempre. Y si una corrección fraterna no la haces por amor, no la hagas. O con amor, porque si no, dejamos herida. Y a veces podemos respirar por las heridas, Pero en fin, eso es para otra meditación. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la corrección. Es decir, pero sí, decir que la unidad está ahí, se valora sobre todo porque vivimos esa caridad. Vamos a terminar ya. Entendemos también que hay una unidad muy bonita, entre Jesús, María y José. Una unidad que está centrada en Cristo, evidentemente. Cristo es quien une a aquella familia,
Muy bien, aparte de que el cariño de José y María era inmenso, ¿no? Como marido y mujer, un cariño muy especial. Pero Cristo es el que une a aquella familia. Se va haciendo la unidad a través de ese cariño también. ¿Y quién sobresale? Pues, puedo decir que nadie, pero están todos al servicio del Señor. Vamos a pedir al Señor esto, ¿no? Pasión por la unidad. En esta historia de las misericordias del Señor que hemos ido pensando hoy en el retiro, a través de ese corazón de María, del amor a la cruz y de la unidad, que celebremos todo esto en esta fiesta del 14 de febrero. Darle gracias al Señor y celebremos con muchísima alegría por nuestra vocación y por nuestra fidelidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.